Se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, tiene epilepsia, le dan ataques. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo he llevado a tus discípulos y no son capaces de curarlo. Jesucristo contestó: Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Jesús increpó el demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos le preguntaron: ¿y por qué no pudimos hacerlo nosotros? Contestó el maestro: por su poca fe. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 14 al 20. La incredulidad se vence con la oración, con el ayuno, con la participación en la unión a la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. El problema no es que no haya fe, el problema es una fe muy débil, mal educada, mal orientada, mal cimentada. Pero en el fondo sí hay algo de fe. Jesús orienta toda su predicación hacia el punto de la fe. Personas de poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirías a una montaña: venga aquí, y vendría. Nada sería imposible si las personas tuvieran fe. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 8 de agosto, año 2020. La fe es un don, es una gracia de Dios, es una virtud teologal, es el principio de la vida espiritual. La fe define la vida de cada persona. La fe tiene que ver con todo, con la palabra de Dios, con la celebración sacramental, con la Eucaristía, con la vida de la Iglesia, con la calidad de cada persona. Depende de qué clase de fe maneja cada persona. Y es tan interesante el texto bíblico en ese capítulo 17 según San Mateo, para ponernos a pensar hoy en este sábado por qué es importante la fe. Pueden surgir varias ideas interesantes. La primera idea es el camino de la fe. Habría que decir que la fe tiene un camino, la fe tiene un movimiento, la fe va rumbo y está siempre llamada como a recorrer un itinerario, y el itinerario se llama la vida de Jesús de Nazaret. Lo más beneficioso para tener una fe limpia, pura, transparente, con razón, con sentido y con lógica, es recorrer la vida de Jesús de Nazaret. Es la mejor que hay. Es la mejor orientación, es leer el Evangelio, leer qué hizo Jesús, los acontecimientos, los milagros, los enfermos, los discursos, las parábolas, para uno entender: este Señor es un Señor de fe, muy equilibrado, como decían algunos judíos, muy lleno de sabiduría, muy inteligente. Este Señor tiene que ser diferente a los demás de este pueblo, porque no hemos visto en este pueblo a alguien así tan particular y tan especial. Pues ahí tenemos un modelo perfectísimo que se llama modelo de fe de Jesús de Nazaret. Y es un modelo de fe que partió desde Galilea, de la actividad pública de Jesús de Nazaret, que inició allá en Galilea, hasta recorrer todos esos pueblos y llegar a la pasión, muerte y resurrección, atravesando el camino de la cruz. Es decir, la fe juega un papel esencial, y lo demostró Jesús de Nazaret como persona de fe.
Y lo demostró también porque él creyó en su Padre Celestial y creía tanto en su Padre Celestial que llegó un momento de angustia y le dice, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que yo no haga mi voluntad sino la tuya. Yo no quiero fallarle a usted. Yo tengo fe en usted y creo en lo que estoy haciendo y creo en la misión que usted me mandó y he sido fiel a la misión que usted me mandó. Entonces, ese es el camino de la fe. La vida pública de Jesús de Nazaret es la mejor información que podemos tener sobre la fe y una fe clara y evidente, una fe de comportamiento, una fe de fidelidad sin pasarse de ahí. El Papa Benedicto XVI, al convocar el año de la fe, daba antes unos elementos importantes acerca de ese año de la fe que existió en la Iglesia Católica. La fe lo puede todo y con tal que se renuncia a fiarse de las propias capacidades, la fe sería para mover montañas. El Papa Emérito propone analizar el sistema de la fe. Si la Biblia dice que el que tiene fe lo puede hacer todo, entonces habría que leer la Biblia también para decir, mientras renuncie a fiarse de sus propias capacidades. La fe va perdiendo peso, va perdiendo sentido y va perdiendo razón cuando las personas se mueven más en su orgullo y en su autosuficiencia como personas de fe. Clasifican a los demás, juzgan a los demás, desordenan el asunto. Entonces esa ya no es una persona de fe, es un rezandero que dice que tiene fe. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro en los asuntos de la fe. Y en el numeral 154 el catecismo de la Iglesia Católica dice, solo se puede creer por la gracia y los auxilios del Espíritu Santo. Es importante que la fe no es contraria ni a la libertad ni a la inteligencia de los seres humanos. La fe hace parte de toda una integral de la vida humana. Es una gracia de Dios y es una presencia del Espíritu. Dice también el catecismo que creer es fiarse con toda libertad del proyecto de Dios en cada persona. Y colocado como ejemplo al patriarca Abraham, que es conocido por nosotros como el hombre de la fe, Abraham, el padre de la fe. También tenemos a María Santísima, María de Nazaret, una mujer que hizo el asentimiento todo desde la fe, que se cumpla en mí según tu palabra. Es decir, le voy a obedecer a usted, lo voy a respetar, le voy a ser fiel, no voy a jugar con los asuntos de la fe, ni me voy a creer maromero que mantengo resucitando gente porque digo yo que tengo fe. No, María Santísima estuvo muy en su sitio, muy obediente, que se haga en mí según tu palabra, y le obedeció a su Señor. También la fe la expresamos en un sacramento que se llama bautismo, que es el primer sacramento de todos los sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica, que son 7. Ese primero, que se llama bautismo, tiene una declaración de la fe. El celebrante, cuando bautiza, le dice a la comunidad y al bautizando, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo, Señor nuestro. Ahí definimos la fe. La fe es una virtud teologal y es donada por Dios. Es una gracia de Dios y San Pablo lo va a reconocer cuando le predica al mundo en Corinto y afirma que les ha comunicado en su evangelio gracias a la fe que él ha recibido. Y lo dice allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3. El año de la fe ha sido el año clave en la Iglesia Católica para refrescar una cantidad de conceptos, unirlos y sintetizarlos y poder decir cosas así como muy claras acerca de la fe. Hay como 3, 4, 5 cositas. La primera, el año de la fe. Es un año que se definió con una carta apostólica en forma de motu proprio y la definió el Papa Emérito Benedicto XVI. Y se convocó el año de la fe un 11 de octubre del año 2011 y con ese documento del Papa en esa carta apostólica sobre la fe, la Porta Fidei, carta de la fe, la puerta de la fe,
y era la séptima del pontificado del Papa, tenía 15 números, tiene 15 números, pero tiene una frase que me ha llamado mucho la atención desde que estudié ese documento, me impactó esa definición. No hay caridad sin fe, no hay fe sin caridad. Yo creo que eso define todos esos 15 números de ese documento. Toda esa riqueza y esa profundidad impresionante de ese Papa en ese documento. No hay caridad sin fe, no hay fe sin caridad. Carta Apostólica, Papa Emérito Benedicto XVI. O tomar la frase de San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, citada por el Papa Emérito. La caridad en Cristo es la que nos impulsa a la evangelización. Y de ahí quedó, desde esa época, una frase de esas que en la Iglesia Católica son tan famosos, los aforismos en latín. Ya quedó el latinajo: Caritas Christi urget nos. La caridad en Cristo nos impulsa a evangelizar, nos urge, es urgente, y solo lo vamos a lograr si somos personas de caridad, de misericordia, de bondad con las demás personas. Esa es la carta apostólica en forma de motu propio, la Porta Fidei, para hablarnos de la fe. Es una invitación del Papa a una auténtica y renovada conversión. Esa es una palabra clave en la fe. La fe tiene que provocar la conversión de la persona. No se trata de ser el mejor rezandero del barrio, saberse cantidad de cosas de memoria. No, usted está convertido. Demuestre su fe porque usted está convertido. El Santo Padre Benedicto XVI propone un recorrido de la fe por momentos claves de la fe y arranca del Señor Jesús. Ya lo habíamos dicho. Jesús, la vida de Jesús y la vida pública de Jesús, María Santísima, los apóstoles, los mártires, los santos, hombres y mujeres, decía el Papa en esa ocasión, que son testimonios de fe para uno. También decía el Papa: por la fe María acoge la palabra del arcángel, y por la fe los apóstoles dejan todo para seguir al Maestro. Te seguiremos, lo vamos a dejar todo, casa, carro, beca y de todo, no lo vamos a seguir a usted por la fe. Esos son asuntos de fe. Y por la fe los discípulos forman la primera comunidad reunida en torno a las enseñanzas, la oración, la Eucaristía, y ponen todo en común, porque son personas de fe. Eso lo logran son los que tienen fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 42. Por la fe los mártires entregaron su vida, y por la fe hombres y mujeres que son sacerdotes o son religiosas o son laicos consagrados muy buenos, han dejado todo para vivir una vida de sencillez, obediencia, pobreza, castidad, signos concretos de la fe en el Señor. Es decir, es tan importante la fe, como dice Jesucristo hoy, de acuerdo al Evangelio de San Mateo capítulo 17, personas de poca fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y es la comparación del Maestro, no existe caridad, no hay caridad sin fe y no hay fe sin caridad. Bien interesante aprenderlo. Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.